Estamos aquí con nuestro amigo Tarimato y también con Juan Putman. ¿Cómo están? ¿Qué onda, amigos? Oye, Muy bien. ¿qué tal este evento? Está genial, estamos a punto de ver Arcane 2. Pues lo hemos esperado demasiado tiempo. Ya ayer estábamos discutiendo sobre el pack Arcane que salió en Valorant, todo lo que viene para el juego principal League of Legends, y estamos muy emocionados, muy emocionados. Oye, pero por otro lado, Juan Putman, cuéntanos qué se viene para este inicio de proyecto que tienes. ¿Nos puedes dar spoilers? Híjole, ¿qué tanto spoiler quieres? Vamos con algo lento, a ver. No, una pues probadita. es que creo que este tipo como de evento, de como reunión como entre varios creadores y todo esto para ver Arcane, creo que también abre puertas como para que podamos hacer un poquito más de cosas, más en forma presencial, que es lo que andamos buscando en general, más porque ya hay como un poquito más de experiencia en cosas online, o cosas que hemos hecho como más, pues obviamente más a distancia y en streams y con más creadores de contenido que no están aquí en la ciudad. Pero ahorita es como buena oportunidad para empezar a hacer este tipo de cosas, porque no siento que falta un poquito más que se le meta para hacer algo más creativo, algo más innovador y otro tipo de cosas. Oye, pero estamos en combinación de juegos como Valorant, League of Legends. ¿Qué más estaremos esperando? Pues ya el 11 de noviembre, por fin, después de tanto tiempo, nos van a liberar Tueskio, y obviamente con Jinx, que es un personaje odiado y amado por mucha comunidad y le va a dar mucho firepower. Si nos da tiempo y oportunidad, vamos a animarnos a hacer el primer torneo de un juego fighting. Nos hemos enfocado mucho en shooters, nos hemos enfocado en juegos de roleo, nos hemos enfocado en survivals. Podría ser la primera gran oportunidad para el mundo de fightings, para lo que es Coinhouse, la casa productora de mi buen One Putman. Qué bueno, Tarimato, la verdad ha sido muy exitosa esta combinación. La Watch Party de hoy, hasta el momento, ¿cómo va? ¿Cómo se ha sentido? Mira, te voy a ser honesto. Tuvimos 3 días para organizarlo. Tú sabes que para eventos de este calibre es poquísimo tiempo, casi imposible. Pero nosotros nos dimos a la tarea que saliera adelante. La respuesta muy positiva por parte de los creadores, de la misma comunidad de los juegos y la serie, fue altamente fructífero para mí. La oportunidad que nos está dando The Put Game Store del buen Oscar Valo, que nos brindó la confianza de decir, puedes hacerlo, no iba a desperdiciar esa oportunidad. Y ahí estuvimos bastante tiempo enfrente de la computadora, en Twitter, en WhatsApp, en Instagram, contactando a todos los que pudieran venir. Y yo considero, a mi parecer, que aunque tuvimos poco tiempo de preparación, está siendo un éxito. La verdad es que toda la comunidad confía en ustedes, los conoce ya bastante bien. Son personas sólidas, son personas que dan confianza. Y eso es parte de lo que, aunque fue corto el tiempo de preparación, la verdad respondieron bien. Juan Putman, hasta el momento... Perdón, amigos, tengo dolor de cuello. Yo tengo que... Ay, No veo. Para ti, ¿cómo ha sido este momento? ¿Cómo ha sido toda esta preparación? Y bueno, el resultado en el que nos encontramos. La verdad, de hecho, tuvimos una pequeña reunión entre todos los creadores de allá. Ahorita mismo antes de grabar todo esto, y creo que fue el momento en el que, pues es como la oportunidad literal de que ya nos conozcamos entre todos más, en que hagamos más cosas más, en que lleguemos a lo mismo, abrir un poquito más a ramificar otras opciones, porque no nada más es como el hecho de hacerlo en juegos, sino simplemente podemos tener otras dinámicas, otro tipo de cuestiones que pues, muchos a lo mejor han implementado, pero también implementarlas a nuestra forma, a nuestra manera. Y obviamente, como les digo, no nada más juegos así de videojuegos, sino también podemos hacer como un quiz por ahí, que también hay un proyecto más o menos que está... Muy bueno. Que está como un poquito ahí hecho, pero es como que está un bebecito apenas como... Se está madurando. Sí, entonces, les digo, no nada más son como juegos así, como en general nada más va lo todo lo que más o menos siempre hay, sino también queremos como hacer un poquito más de abrirnos un poco a todo, porque también creo que sería chido, ¿no? Intentar, porque no hemos visto situaciones o eventos en general como más así, y más en el tema como de creadores. Creo que no ha sido tanto como entre los mismos creadores organizar algo, sino simplemente es como siempre como que una marca o X situación o X rollos, ya juntarse todos. El tratado de unir comunidades creo yo que sí es un gran reto. Para ustedes, ¿cómo lo están tomando? Muy bien. Fíjate que Puck y yo ya vamos un poquito más para el año de amistad.
y hemos tenido muchas experiencias, tanto altibajos como buenos momentos, como improvisar, y la verdad ha sido muy cómodo trabajar con Pug. Y no quiero llevarme todo yo, que también él lo platique. Ya puedes decir, güey. ¿Ya puedes hablar, Puck? De hecho, con ese Tarimato ya tenemos separados como un año. De hecho, ya casi el año, güey. Sí. Más o menos. De hecho, ahí lo conocí por un torneo que obviamente ahorita les vamos a dar un poquito más explicación. Pero por un torneo que yo hice de Valorant. Y fue así, fue como de, literal, como dice Pokerick. Es como de, le dije, güey, ¿quieres hacer algo? ¿Quieres un evento? Porque él había hecho un evento de calaveritas. Y también en ese tiempo yo me presté a decirle, güey, te ayudo. Pero ya era como por tiempos y todo ese rollo, pues él ya lo hizo. Y desde ahí fue como que se abrió como la puerta de nosotros dos a poder hacer más cosas. Entonces, como les digo, si quieren hacer ustedes un evento como creadores, adelante amigos, acérquense, díganos. Y ya vemos cómo solucionamos, a lo mejor no se puede, a lo mejor sí. A lo mejor se puede potenciar porque es lo que más en general como que hacemos mucho. Nos gusta hacer cosas que no hay, de alguna manera. Como una vez que hicimos una adivina quién en Valorant. ¿Quién se imagina una adivina quién en Valorant? Nadie. Entonces, ya después puede que haya otra versión, ya después puede que sepan. Aún estamos planeando un poquito todo eso. Pero lo que sí, como les digo, ahorita estamos enfocados un poquito más en Valorant. Queremos abrirnos como más a otros juegos. Y como les digo, acérquense amigos, acérquense. Porque también llegando así como yo con Tarimato de, oye güey, te ayudo, vente, vamos a hacer algo. Se abrieron muchas puertas. Y esas puertas resultaron que en un año estamos aquí en este momento. Sí. ¿Y quién se iba a imaginar que yo desde que le dije a Tarimato, güey, te ayudo? Iba a pasar todo esto y pasó como 5 eventos que hice con él. Y yo pasé como 20 eventos más. Entonces, de que hay cosas que hacer por aquí, hay muchas cosas. Obviamente es trabajar en conjunto, amigos. Y pues a darle, güey. O sea, no hay de otra como en general. Porque también aquí no es como que nada más salgamos beneficiados yo y Tarimato, ¿no? Sino también lo que buscamos es en general que todos salgan beneficiados de todo esto. Entonces, no me tengan miedo igual a mí por ser cara de Pug, ni al Tarimato igual. Pero sí, acérquense amigos. Más como el hecho de que si tienen ganitas, díganos y vemos cómo solucionamos. Así de sencillo. No hay otra, no tengan miedo. Oye, Puck, pero también es peligrosa y tentativa la convocatoria que haces. ¿Qué es lo que se necesita? Porque hablamos de... Ay, sí. Supongo gente que... No, güey. Gente que haga diseño, gente que maneje el OBS, gente para Híjole. redes tal vez, ¿no? O sea, danos por favor un poco más pues cuáles son los puestos que pudiera ser necesitados para cada producción, porque toda producción necesita por lo menos un staff de 10 personas para empezar. Aquí no sé si quieras que yo me empiece ahí a dar mis golpes de ego. Mira, que no se eche flores él solito. Yo le voy a echar flores. A ver, vas. Going House empezó siendo una sola persona, que es Pugman. Él me dio la confianza y me dijo, te voy a adoptar. Él es en lo que es parte gráfica, línea, configuraciones, producción. Él lo maneja todo perfectamente bien y él es muy, muy quisquilloso y cuida mucho eso. Soy muy obsesivo de cierta manera. Yo me enfoco en complementarlo en cuestiones de interactuar con la comunidad, de checar con los participantes, qué es lo que necesitamos, de llegar aquí, por ejemplo. de llegar aquí. Él es como que la parte práctica y yo la parte de socializar con la gente. Obviamente no nos cerramos, pero sí requerimos cierta responsabilidad, más que nada. En el mundo de creadores de contenido hay de todo, bien lo mencionaba porque Rip, hay gente que te da una respuesta instantánea, hay gente que tarda un día, 2 días, hay gente que ni te pela, pero con todos los proyectos que hemos hecho en conjunto hemos podido desarrollar planes de contingencia, plan A, plan B, plan C. Aunque 2, 3, 4 nos fallen, tenemos quien nos respalde. Y en staff ahorita sumamos a una tercera persona que espero ya haya llegado, el buen Manguito, que él también es muy profesional. Él atiende todo este tipo de circunstancias que salgan, tiene un buen tacto con todos, pero pues también hay límites. Entonces está abierta la puerta para que se acerquen con nosotros, pero sí deben de ser muy, muy responsables porque
hay un prestigio que se está cuidando. No, y aparte ya pasaron ciertas circunstancias que... No vamos a dar detalles. Ahí dejemos esas cosas y pues, como dice Puck, queremos sumar y no nos enfocamos en quién tiene la culpa, sino cómo lo vamos a solucionar. Ya pasó el evento, ahora sí vienen los síntomas. No, igual en general también es trabajar bajo esa presión, güey, porque también muchas cosas, para hacer cosas así, muchos es como, no, hacer un torneo, no, y sí está fácil de alguna manera, pero también todo empieza y todo radica desde el contacto con creadores o la gente que vas a meter, como toda la organización, antes de todo el evento y ya cuando llegue el evento. Entonces, sí es una tarea muy difícil, como dijo Tarimato, como en general. A mí me gusta hacer un montón de cosas. Literal, yo empecé solo con CoinHouse, que muchos ahorita van a empezar a conocer un poco más CoinHouse. He trabajado con personas muy grandes de streamers, he trabajado con empresas un poquito también grandes, como por ejemplo con el DET, estuve trabajando ahí como 2, 3, 4 proyectos. Igual estuve trabajando ahí con Supercell. Entonces, literal, yo soy más como de tratar de hacer todos estos eventos, si ustedes me llegan con una idea, tanto Tarimato y yo, CoinHouse, y Manguito, que ahorita también se incluyó, todos los que están incluidos, parte detrás también, vamos a tratar de buscar hacer todo súper más creativo y más como a mí lo que más me gusta de todo, siempre en todo lo que yo hago, y todo lo que hacemos CoinHouse también, es como dar un plus que no hay, es como decir, güey, ¿cómo pueden hacer esto? Llego otra vez a lo mismo, como pasó con Adivina quién en Valorant, y como el torneo más o menos, que ahorita ya voy a dar un poquito de spoiler, tenemos planeado lanzar un torneo que se llama Bonus Stage. De hecho, llamarlo torneo no estoy tan seguro porque hasta puede ser una pequeña liga, Sí, puede ser una liga. Entonces, ¿qué se trata Bonus Stage? Un pequeño como spoiler y un poquito de los que no conozcan qué es esto. Bonus Stage es una opción diferente a jugar Valorant. De alguna manera todos los torneos son como de hacer puntos, ganar la ronda, ganar la partida. Pero aquí lo que yo busqué en hacer en este torneo es ganar puntos haciendo acciones extras en Valorant. Entonces todo se maneja así, todo más dinámico. Y aparte este año de hecho, todavía, este año, bueno, el que se hizo hace como unos 6 meses, se agregaron cartas. Entonces esas cartas le dan más dinamismo a todo esto. Y esperen porque va a haber unos showmatch este año, donde va a cambiar un poquito más todo, para poder llegar a hacer ese torneo liga que estamos planeando para 2025. Entonces, les hago la invitación a muchos que quieran participar cuando se abra convocatoria. Ahí van a y estar. nada más vamos a decir eso porque ya les dimos todo lo que es ese torneo. Pero no sabemos bien cómo, cuándo, dónde, y a lo mejor puede que sea algo más, a lo mejor puede que sea cierta cosa. No estamos tan seguros, pero lo que sí estamos seguros es que se va a hacer ese torneo. Y queremos amplificarlo a más juegos, porque este tipo de dinámicas casi no hay en ningún lado. De hecho, creo que no he visto ningún torneo así en Valorant. Yo creo que no sé, no estoy seguro. Pero en general queremos hacerlo tanto en LoL, a lo mejor en Fortnite, a lo mejor hasta en Minecraft, a lo mejor Free Fire, en Free Fire. O sea, no sabemos, es lo que les digo. Si ustedes tienen una idea también, adelante amigos. Estamos para también ayudar a crecer entre todos, porque pues es que todos nos necesitamos un ecosistema donde todos necesitamos. Proyectos como este, la verdad es que hablan pues no solamente de lo profesional. Hay que seguir este tipo de proyectos que son importantes, son mexicanos. Eso es algo que marca completamente pues un parteaguas de esto. Y también pues es interesante que estén involucrando a la comunidad, pidiéndoles, como lo decían ustedes, que sean profesionales, que sean comprometidos y también que les guste la innovación, porque eso es hacia donde va esta casa productora. Les deseo mucho éxito, gracias por este pequeño espacio que nos dimos ahorita. Ya son las 2 de ya la está ahorita. Ya nos vamos a ir de aquí, pero pues de antemano muchas gracias. Ya continuaremos con una charla de estas, yo creo que para podcast, porque sí hace falta y nos vamos a tardar. Igual para explicar un poquito más cosas, ¿no? O sea, ya no tema de dar como spoiler o noticias de cómo fue esto, sino ya más a fondo para que también vean cómo está todo este rollo. Sí, pues muchas gracias nuevamente. No, gracias a ti. Tarimato, comentarios finales que le quieran hacer a la comunidad. Pónganse pilas, nada es imposible. Si no te levantas de la cama, no lograrás nada. Vámonos, mi Puck, ¿sí o no? Cámara, no, sí, adiós, bye. Pocas palabras, bye. Ay, vámonos.